Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias Edwina, gracias ¿Cómo va, profe? Santiago. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo vienen? Bien, recién salimos de análisis. Sí, me dijeron los chicos acá cuando recién me conecté, por eso les di 10 minutos más. Bueno, ¿están muy cansados? ¿Están muy cansados? Cuéntenme. Acá Edwina me dice que no. Bien, bueno. Bueno, vamos a continuar con lo que empezamos la vez pasada, pero antes necesito que me confirmen si alguno tiene alguna duda o alguno tiene alguna pregunta sobre el tema que vimos la vez pasada o sobre algún tema anterior. Si quieren hacer alguna preguntita, acá estoy, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Díganme ahora, qué buen momento. Bien, acá Kimay me dice que no, Lourdes me dice que no, muchas gracias por confirmar. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, ya avanzamos. Vamos a hacer un repasito de lo último que vimos la vez pasada, ¿sí? Un resumencito rápido. ¿Sí? Yo pasé los circuitos que dibujé la vez pasada acá para que los tengamos para poderlos recordar, ¿sí? Esto es importante, yo se los enseño para que entiendan cómo se construye de base una máquina y que realmente no hay ningún misterio atrás. ¿Sí? Es algo bastante directo. ¿Sí? Un pasito más les voy a dar con estos circuitos y después ya vamos a avanzar con la parte de software. ¿Sí? Bueno, la vez pasada habíamos hablado de los componentes de la computadora y habíamos hablado de que básicamente hay dos componentes en el núcleo central de la computadora. ¿Sí? Habíamos dicho que uno es la unidad central de procesamiento, que es la que hace las cuentas, vamos a decir, que tiene capacidad de hacer cuentas relativamente simples, como sumas y restas, ¿sí? Operaciones lógicas como estas que vimos nosotros la vez pasada al final de la clase. Por otro lado, tiene la capacidad de mover datos de un lado a otro, o sea, por ejemplo, de leer un dato de una memoria y guardarla en un periférico, por ejemplo, o de leerla de una zona de la memoria y guardarla en otra zona de la memoria. ¿Sí? Eso es la unidad central de procesamiento. Después la memoria, habíamos dicho que es el otro componente que tiene que trabajar más o menos a la misma velocidad que la unidad central de procesamiento para que, digamos, no, la máquina no vaya más despacio, o sea, siempre la máquina va a ir a la velocidad del componente más lento. Y los tres componentes que están en el camino crítico, vamos a decir, son el CPU o la unidad de procesamiento, la memoria y el bus que los comunica, que se llama bus interno. Entonces, esos tres componentes andan a mucha velocidad. Después tenemos otros componentes que se llaman periféricos, habíamos hablado de ellos, que están conectados indirectamente a través de buses que son bastante más lentos que el bus principal, ¿sí? Que el bus interno. Y habíamos hablado también que había dos tipos de memoria. Está la memoria principal, que es la que está directamente conectada al procesador y que es rápida y que tiene esta característica de ser volátil. Y después habíamos hablado de que hay otra memoria que se llama memoria secundaria, que está conectada como periférico, ¿sí? A un bus que es un poquito más lento que el bus interno y que por lo tanto la memoria también es más lenta. Pero que la ventaja que tenía esa memoria secundaria es que es no volátil, es decir, es memoria que si le corto la energía no se borra. ¿Sí? Con lo cual la memoria esa se utiliza para guardar información que persista al apagado de la máquina, mientras que la memoria principal se utiliza para guardar información que tiene que ser accedida rápidamente por el procesador, pero que si yo apago la máquina esa información se va a borrar. ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen?
Sí, profe, va bien. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan de todo lo que estoy hablando o es chino otra vez? Díganme eso. Hasta ahora va bien. Bien, Después de un rato perfecto. te digo. Bien, muy bien, gracias, ¿eh? Muy bien. Gracias, Mariano. Bueno, entonces vamos a repasar lo que vimos el otro día. El otro día les dije que la unidad básica con la que funciona la máquina, el componente físico, digamos, con el que está construido, se llama transistor. Y el transistor lo que hace es, mediante una señal eléctrica, permitir o cortar el paso de la corriente. Funciona como un interruptor. Por eso en los ejemplos que yo les hice acá, les dibujé interruptores y un circuito con una lamparita. El cuadradito acá con la X es una lamparita, ¿sí? Y lo que está acá a la izquierda, ¿sí? Es un interruptor que se puede conectar o desconectar. ¿Sí? Con esto yo les expliqué la clase pasada y ahora vamos a repasar, ¿sí? Los circuitos lógicos más simples. ¿Está bien? Los circuitos lógicos de base, que son con los que la computadora funciona. ¿Está bien? Un CPU es una combinación compleja de todas estas unidades sencillas. ¿Sí? Por eso yo quiero que las vean las unidades sencillas. ¿No? Entonces, díganme si alguno no entiende esta lógica. ¿Sí? Esto es una pila y una lamparita y un interruptor. Y este circuito representa lo que se llama la identidad. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en que un interruptor que está a la izquierda es una entrada puesta en 0 y un interruptor que está a la derecha es una entrada puesta en 1. ¿Sí? Mientras que una lamparita apagada es una salida en 0, ¿sí? Y una lamparita encendida es una salida en 1. Entonces esto es una función identidad. Si el interruptor está a la izquierda, la lamparita está apagada. Si el interruptor está a la derecha, ¿sí? Representando el 1 o el paso de la corriente eléctrica, entonces la lamparita está encendida. ¿Sí? Bueno, haciendo un pequeño cambio, conectando el interruptor al revés, ¿sí? Los interruptores habitualmente tienen 3 patas, ¿sí? Una entrada y una salida para un lado y otra salida para el otro. Entonces, manteniendo la misma convención de que el interruptor hacia la izquierda es un 0 y el interruptor hacia la derecha es un 1, si enchufamos en la otra pata del interruptor el circuito, fíjense que se va a comportar exactamente al revés. Cuando yo pongo el interruptor hacia la izquierda, ¿sí? La lamparita se va a apagar, se va a encender, y cuando pongo el interruptor hacia la derecha, la lamparita se va a apagar. Y esto es un comportamiento lógico de inversor o de NOT. ¿Sí? Es una salida que niega la entrada. ¿Sí? Cuando la entrada es 0, la salida es 1. Cuando la entrada es 1, la salida es 0. ¿Sí? Estas son las dos bases. ¿Sí? Ahora, si empezamos a combinar más de una entrada, entonces tenemos otras combinaciones interesantes. Por ejemplo, este circuito que se llama circuito I, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver, ¿sí? Tiene esta característica importante de que necesito que las dos salidas estén encendidas, o sea, las dos salidas estén en 1, o los dos interruptores hacia la derecha, para que la lamparita se encienda. O sea, que para que haya un 1 en la salida, ¿sí? Tienen que estar los dos interruptores conectados hacia la derecha. ¿Sí? Si cualquiera de los dos interruptores se corre para la izquierda, o los dos se corren para la izquierda, la lamparita ya no se enciende. ¿Sí? Este circuito se llama circuito I, o compuerta I, o AND en inglés. ¿Sí? Fíjense la diferencia con este otro que está a continuación, que es el O. ¿Sí? En el circuito O está conectado distinto. Y en esta otra configuración, fíjense que con que cualquiera de las dos interruptores se ponga hacia la derecha, o sea, cualquiera de los dos interruptores esté puesto en 1, ya la lamparita se enciende. Obviamente, si los dos se corren para la derecha, también la lamparita se enciende. Entonces, fíjense que tenemos otra respuesta distinta. Fíjense que la respuesta acá es, si cualquiera de las dos interruptores está puesto hacia la derecha, la lamparita se enciende. ¿Sí? Solamente si los dos interruptores están hacia la izquierda, la lamparita queda apagada. ¿Ah? Y después vimos estas dos que son un poquito más complicadas, ¿sí? Que son la función de equivalencia y la función de O exclusivo. ¿Sí? Que en este caso, por la forma en que están conectados, fíjense que la función de equivalencia es típicamente la luz de la escalera. ¿Sí? ¿Vieron la luz de la escalera? Que tiene dos interruptores, uno abajo y otro arriba.
y con cualquiera de los dos ustedes pueden prender o apagar la luz. Ese es típicamente la equivalencia. ¿Qué dice? Dice que si las dos están para el mismo lado, o sea, si las dos están para la derecha o las dos están para la izquierda, la lamparita se enciende. Pero si queda una para la izquierda y la otra para la derecha, la lamparita se apaga. ¿Ah? Y el inverso de este, que se logra cruzando los cables, como hice yo acá con una X, ¿sí? Cruzando los cables, ¿sí? Hace el efecto opuesto, también funcionaría como luz de la escalera, ¿sí? Y hace el opuesto. ¿Sí? O sea, si las llaves están puestas para lados distintos, o sea, si una está encendida y la otra está apagada, la lamparita se enciende. Y si las llaves están puestas las dos para el mismo lado, la lamparita se apaga. Bien, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, lo que necesito que me confirmen es si se entiende bien o necesitan que lo repasemos o alguien quiere preguntar más profundamente sobre esto. Confírmenme, por favor. Acá Kimei me dice que se entiende, los demás van entendiendo bien lo que vamos hablando. Mariano, Lourdes, bien, muy bien, perfecto. Perfecto, ahora vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un pasito más hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la computadora no solamente hace operaciones lógicas, la computadora también puede hacer, por ejemplo, sumas. Entonces vamos a ver cómo podría llegar a construirse un circuito que suma, ¿sí? Un circuito que suma, sencillo, ¿sí? Usando estos circuitos. ¿Ah? Entonces, como ustedes ya los ven, y de última yo los voy a volver a poner para que los vuelvan a ver, ¿sí? Vamos a hacer directamente un ejemplo, ¿sí? Donde vamos a sumar dos números, ¿sí? Vamos a sumar un número, ojo que son números binarios, son bits, ¿sí? Así que es un solo bit. ¿Tá? Un bit A lo vamos a sumar a un bit B. El A lo vamos a sumar a un bit B y vamos a obtener como resultado, ¿sí? Un bit S1 y un bit S0. ¿Ah? A ver, ahí. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. 1 más 1 a 0 y me llevo 1, ¿sí? O sea que el resultado es así. ¿Sí? En el ejemplo, A es igual a 1, B es igual a 1, S1 es igual a 1 y S0 es igual a 0. ¿Se entiende? Confírmame por favor que entienden bien el ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Santiago acá me dice que se entiende. ¿Sí? ¿Sí lo puedo repetir? Sí, por supuesto que puedo. Gracias por pedirlo. ¿Ah? Es un ejemplo. Vamos a hacer una suma de 2 bits. O sea, vamos a hacer un circuito que pueda sumar dos números en binario. ¿Sí? Entonces, lo puse primero con letras y dije, bueno, vamos a tener dos entradas, la entrada A y la entrada B. ¿Sí? Y vamos a tener dos salidas, que son la salida S1 y la salida S0. ¿Está bien? Cada una de ellas vale un bit. ¿Ah? Entonces, A es la primera entrada, B es la segunda entrada. Yo quiero armar un circuito que me sume A más B y que en S1 y S0 me dé el resultado. ¿Ah? ¿Cuáles son los resultados posibles? Los resultados posibles son 0 más 0 que me da 0, 0 más 1 que me da 1, 1 más 0 que también me da 1 y 1 más 1 que me da 1, 0. ¿Está bien? Son 4 posibilidades.
¿Está bien? Entonces, esas 4 posibilidades son las que quiero que analicemos. Yo puse un ejemplo acá. Si quieren, pongo otro ejemplo más. ¿Sí? Podemos poner otro ejemplo más, como para que quede bien claro. ¿Sí? Si me permiten, lo copio y lo pego porque es más fácil. ¿Sí? Este otro ejemplo vamos a hacer 0 más 1. ¿Sí? 0 más 1 me da 1 como resultado y no me llevo nada. ¿Sí? ¿Entienden, no es cierto? Entonces, perfecto, muy bien. En este ejemplo, A vale 0, B vale 1, S0. S1 vale 0 y S0 vale 1. ¿Está bien? Es otro ejemplo. ¿Sí? Pero la misma idea. Ahora, como no son tantas posibilidades, vamos a hacer una tablita y vamos a evaluar todas las posibilidades. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, para A y para B, sus distintos valores, ¿cuánto vale ese 0? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense que las posibilidades son 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, mirando esto que está acá, ¿sí? ¿Está bien? Si yo sumo 0 más 0, ¿cuánto me da la unidad? Díganme ustedes. 0 más 0, ¿cuánto daría ese 0? Si A vale 0 y B vale 0, ¿cuánto vale ese 0? Contéstenme ustedes. Cero. Bien, acá Edwina dice 1, pero en realidad vamos a revisar de vuelta. Si A vale 0 y B vale 0, ¿cuál es el resultado final? 0 más 0, ¿cuánto da? 0 más 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería ese 0? Si yo sumo 0 más 0, ¿qué da acá abajo? 0, muy bien. Kimei acá me dice 0. ¿Vos, Edwina, entendiste por qué es 0, no 1? Si A vale 0 y B también vale 0, ese 0 vale 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora pregunto lo mismo acá. Si A vale 0 y B vale 1, ya está escrito ahí. Si A vale 0 y B vale 1, ¿cuánto vale ese 0? Confirmen ustedes, ¿cuánto vale? 1, muy bien, exactamente. Y si A vale 1 y B vale 0, ¿cuánto vale ese 0? 1 también, muy bien. Perfecto. Y la última, si A vale 1 y B vale 1, ¿cuánto vale ese 0? Muy bien, Edwina, ahí lo agarraste. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para ese 1. Yo me lo voy a permitir copiar y pegar también esto para que no. Ahora vamos a hacer la misma gracia, pero con ese 1, ¿sí? Si yo sumo 0 más 0, ¿cuánto me da ese 1 ahora? ¿Cuánto me da el numerito de acá? Díganme ustedes. 0, muy bien, Kimei, 0, exactamente. Y si sumo 0 más 1, ¿cuánto da ese 1?
Ojo, S1, es el ejemplo de acá. 0. 0 también, muy bien. Y si sumo 1 más 0, ¿cuánto vale? 0. También 0. Y si sumo 1 más 1, ¿cuánto da? 1 ahí. 1. Muy bien. Y ahí tenemos todas las posibilidades para sumar, ¿sí? 2 bits. Estas son todas las posibilidades que hay para sumar dos números en binario. ¿Ah? O sea, dos números de un solo bit en binario. Estas son las 4 posibilidades. ¿Está bien? Y en S0 y en S1 tenemos el bit de más bajo peso y el que sigue. ¿Está bien? Ahora yo les hago una pregunta. Esta tabla que está acá, ¿sí? Se parece mucho a alguna de las tablas que hicimos antes. ¿Sí? Díganme a cuál. ¿La ven? La tabla de verdad de las compuertas lógicas. Sí, ¿a cuál de ellas? Fíjense que cada una tiene su propia tabla de verdad. Hay una que es exactamente igual a esta. ¿Cuál de ellas es? SOR. Muy bien, exactamente. Bien Kimei, bien Mariano. Es el O exclusivo. Muy bien. Así que ese 0 puede calcularse como A XOR B. ¿Sí? O sea que lo podemos construir, podemos armar un circuito que calcule ese 0 armándolo con esta configuración. ¿Está bien? Ahora va la misma pregunta para ese 1. Esta tabla de verdad, que tiene 3 ceros y un 1 al final, ¿a cuál de las tablas de verdad que vimos se parece? Fíjense las tablas de la otra vez. Muy bien, Edwina, la tabla I, exactamente. O sea que ese 1 puede calcularse como A y B, ¿sí? O A and B. Fíjense ustedes entonces que con unos cables y unas lamparitas podríamos armar un circuito que suma 2 bits. ¿Está bien? Y no voy a continuar con el ejemplo, pero porque en realidad la idea ya está planteada. La idea es que es posible transformar una operación aritmética en una operación lógica y que ya tenemos componentes electrónicos que hacen operaciones lógicas. ¿Está bien? Entonces, como tenemos esas dos cosas, podemos construir una máquina que suma. En este ejemplo yo le sumé nada más que un bit, pero después no es muy difícil extenderlo para que sume más bits, o incluso para que reste bits. Y hasta podemos hacer una que multiplique y que divida también. Si es un poquito más complejo, no la vamos a hacer acá ahora. Si a alguno le interesa, le puedo dar una información. ¿Está bien? Pero la idea o lo que quiero que les quede claro es que es posible construir a partir de compuertas sencillas una máquina que sume, una máquina que reste, una máquina que multiplique, una máquina que divida bits. ¿Ah? Y este es el principio de funcionamiento de una calculadora electrónica. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe, va bien hasta ahora. Perfecto. ¿Se entendió entonces la idea? Lo que quiero que les quede claro es esto. ¿Sí? No hay ningún misterio detrás de una máquina que suma. No hay ningún misterio detrás de una máquina que resta, multiplica o divide. Y una CPU, una unidad central de procesamiento, no hace muchas más operaciones que esas. ¿Ah? Fíjense ustedes que son esas y algunas más, pero no son muchas más operaciones relativamente sencillas. ¿Sí? O sea que, ¿se acuerdan lo que les expliqué la vez pasada? De que son órdenes de un nivel de abstracción muy bajo. ¿Sí? De que eran operaciones muy básicas. Cuando les diagramé el ejemplo la vez pasada, les dije, imagínense describir cómo caminar y les dije, bueno, primero levantamos el pie izquierdo, después lo ponemos delante del pie derecho, después lo bajamos y después levantamos el pie derecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les di ese ejemplo la vez pasada? Ese tipo de operaciones en la computadora terminan siendo operaciones sencillas. Una suma, una resta, una multiplicación, una división o un movimiento de datos de un lugar a otro.
¿Ah? Entonces, la unidad central de procesamiento, la CPU, tiene varios circuitos que implementan con transistores las compuertas lógicas y con las compuertas lógicas las operaciones aritméticas simples, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Y no es mucho más, no hay muchas más operaciones en la computadora. Y esto es lo que quiero que recuerden. No es que la computadora es una cosa que hace miles de cosas. De hecho, son relativamente pocas las cosas que la computadora, que la CPU hace. ¿Sí? El conocimiento está, como venimos hablando desde el primer día, en el software. ¿Sí? Y la disciplina de sistemas es la que permite llegar a construir desde una idea de un nivel de abstracción muy alto, una lista de operaciones extremadamente simples que logran ese objetivo. Esto es como les expliqué hace un par de clases atrás, de cómo una lista de operaciones sencillas me podría llevar de acá a Tandil, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso, no? Díganme si se acuerdan y entienden la relación. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, ahí cierra todo el conjunto, ahí donde cierra toda la idea. ¿Sí? La computadora es una máquina que sigue pasos simples y el software es una idea que comienza siendo muy abstracta en la cabeza de alguien y que termina convirtiéndose en una secuencia de instrucciones súper concretas que tienen este nivel de especificidad, o sea, que llegan a ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, operaciones lógicas o movimientos de datos de un lado a otro. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ahí está el secreto o la raíz de todo el funcionamiento. ¿Ah? Bien, lo que vamos a ver ahora entonces son los componentes de software más importantes. Componentes de software de base. Ya le dijimos, la computadora no hace mucho más que lo que acabamos de describir, así que la inteligencia, digamos, la capacidad de la computadora para hacer cosas más complejas queda fuertemente delegada en el software, ¿sí? En el software que le instalemos a la computadora. La computadora, la CPU va a seguir un programa, va a leer las instrucciones que están en binario, ¿sí? Las va a decodificar y después va a hacer cuentas, o va a mover datos, o va a hacer operaciones lógicas. No va a hacer mucho más que eso. La computadora, desde que la encienden hasta que la apagan, hace eso. El secreto o la ventaja de la computadora es que lo hace muy rápido. Una computadora moderna hace millones de operaciones por segundo. O sea, millones de cuentas en un segundo, millones de movimientos en un segundo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Va perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los componentes de software de base. ¿Sí? O sea, ¿qué hay en la base de la computadora? ¿Qué software hay? ¿Qué necesitamos? El software de base es el que trata la abstracción. Permite tomar programas escritos en niveles de abstracción más altos y llevarlos al nivel de abstracción que maneja la CPU. Es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo en un programa pueda decir, por ejemplo,
quiero salir de Necochea y entrar a Tandil. Entonces el programa yo lo escribo con instrucciones del tipo, voy a salir de Necochea, voy a tomar la ruta 227, después voy a tomar la ruta 226, después voy a entrar a Tandil. ¿Sí? El programa dice eso. ¿Ya? Y el contexto que se necesita para poder llevar eso a un montón de instrucciones básicas, que son sumas, restas, que sería, en el ejemplo, poner el pie izquierdo delante del pie derecho, o poner en marcha el auto, o poner primera y acelerar, ¿sí? Eso lo tiene que hacer alguien de forma relativamente automática, de forma tal que no nos equivoquemos en ese proceso. ¿Sí? Entonces, se toman programas escritos en el nivel de abstracción más alto, que es donde pensamos los seres humanos, ¿sí? Y los llevamos a este nivel de abstracción donde las máquinas lo pueden entender. ¿Sí? Entonces vamos a ver dos cosas importantes. El sistema operativo, primero. ¿Sí? Es un programa que controla la computadora y que abstrae la operatividad de la misma. ¿Sí? Al sistema operativo puede decírsele por ejemplo, ¿no? Escriba un cartel en la pantalla o envíe esta información por la red o otro ejemplito, guarde esta información en el disco. O sea, yo cuando hablo con el sistema operativo, soy humano o soy un programa que habla con el sistema operativo, puedo mandarle órdenes de este nivel de abstracción, que es mucho más alto que las sumas y las restas, o que es mucho más alto que los unos y ceros que le tendría que mandar a la placa de video para que me muestre el cartel en la pantalla, o los unos y ceros que le tendría que mandar a la placa de red para que envíe la información por la red. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, si yo tuviera que hablar con la computadora directamente, le tendría que decir levanta el pie izquierdo, después ponerlo delante del derecho, después baja el pie derecho. ¿Sí? Si le hablo al sistema operativo, yo le puedo decir directamente camina hasta la salida de la casa. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante y es la idea central. ¿Ah? Elevar el nivel de abstracción. ¿Me siguen? Sí, profe, hasta ahora. Bien, perfecto. Muy bueno, es muy importante. Como no les veo las caras, tengo que preguntarles, chicos, ya saben, ¿sí? Si estuviéramos en el aula no tendría que preguntarles tanto, pero acá tengo que preguntarles porque no los veo, ¿sí? Si tienen dudas, está bueno que pregunten. Esa es la ventaja de que estamos en videoconferencia y no es una clase grabada, ¿sí? Acá pueden preguntar, ¿sí? Los que la ven grabada juegan a Dora la Exploradora, ¿sí? No hay vuelta que darle. Pero ustedes que están acá en vivo la pueden intervenir y está bueno que lo hagan, ¿sí? Recuerden. Muy bien. Otro software de base importante son los compiladores y los intérpretes. Hacen lo mismo que el sistema operativo, elevan el nivel de abstracción. Son programas que elevan el nivel de abstracción de los lenguajes con los que se pueden escribir otros programas. Un compilador, por ejemplo, permite que yo escriba una secuencia de órdenes en un nivel de abstracción mucho más alto, ¿sí? Y después el compilador lo transforma en órdenes binarias que la computadora puede entender directamente. ¿No?
Y un intérprete hace lo mismo, pero es un programa que interpreta, o sea que en el momento corre y va interpretando las órdenes del programa y las va haciendo. Es una diferencia sutil, los dos cumplen el mismo objetivo, elevan el nivel de abstracción de los lenguajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el sistema operativo y los compiladores? Los compiladores lo hacen con los programas, mientras que el sistema operativo lo hace con la computadora en sí y con los periféricos de la computadora, fundamentalmente. Después en TIC vamos a estudiar los sistemas operativos en detalle. Tenemos una unidad dedicada a los sistemas operativos. ¿Sí? Pero por ahora lo importante es esto. El compilador permite transformar el programa, ¿sí?, de un lenguaje de alto nivel, como en el que vamos a programar nosotros dentro de unas clases, a un lenguaje que la máquina puede interpretar, que está hecho con instrucciones muy básicas. ¿Sí? El sistema operativo hace ese mismo trabajo con los periféricos. ¿Sí? El compilador y los intérpretes lo hacen con los programas y el sistema operativo lo hace con los periféricos de la máquina. ¿Sí? El sistema operativo permite tener una pantalla, por ejemplo. Nos dice, manda un cartelito a la pantalla. El sistema operativo lo hace y no importa si la pantalla es la pantalla del monitor de la computadora o la pantallita del celular, ¿sí?, o el cartel que está en los estadios donde se reproducen las jugadas. O sea, no importa. Al programador, digamos, no necesita saber qué pantalla tiene para poder mandar un cartelito. Aparte no le importa, ¿sí? Lo que quiere es que vaya el cartelito, nada más. ¿Sí? Entonces, en eso nos ayuda el sistema operativo. Y después, compiladores e intérpretes, ¿sí?, hacen ese trabajo con los programas. O sea, a mí me permite escribir un programa en un lenguaje de alto nivel como el que vamos a estudiar nosotros. Son lenguajes naturales, ¿sí?, que no son lenguajes formales que no tienen ambigüedades, ¿sí?, pero son lenguajes de alto nivel. Se parecen a un lenguaje que usaríamos para hablar. En general, en inglés, ¿sí?, pero en definitiva un lenguaje humano. ¿Sí? Y eso es lo importante. ¿Ah? Otro componente importante del software de base son los gestores de bases de datos. ¿Sí? Son programas que permiten abstraer el manejo de los datos en memoria secundaria. ¿Sí? Nosotros le vamos a dedicar la última unidad de ciencia a estudiar los gestores de base de datos. O sea, vamos a aprender a conectarnos con un gestor de base de datos. El gestor de base de datos también hace otro trabajo importante que si no, el programador lo tendría que hacer cada vez en sus programas, que es cómo organizar la información para que sea guardada en la memoria secundaria, para que persista. ¿Sí? El gestor de base de datos hace ese trabajo por nosotros. Estos tres componentes son de los más importantes que vamos a encontrar como software de base. ¿Sí? Después hay software que funciona sobre estas cosas. ¿Está bien? Fíjense ustedes qué interesante. El sistema operativo es un programa, ¿está bien? Y el gestor de base de datos es un programa también. Estos programas los escriben seres humanos. ¿Sí? Entonces, también tienen que pasar por compiladores o por intérpretes. Normalmente pasan por compiladores. El software de base pasa por compiladores. Entonces, el sistema operativo se escribe, es un programa que se escribe, que lo escribe un ser humano y después se compila para lograr un programa que puede entender la computadora y que hace el trabajo del sistema operativo. ¿Ah? Los gestores de base de datos también son programas. Entonces, pasan por el mismo proceso. O sea, tienen que ser compilados para ser transformados en binarios para que la computadora los pueda interpretar. Y acá viene lo más interesante de todo. Los compiladores y los intérpretes también son programas, con lo cual también son normalmente escritos en un lenguaje de alto nivel y después son compilados. ¿Sí? Ahora yo les hago una pregunta para que lo piensen ustedes. ¿Sí? Si yo escribo un programa y lo paso por un compilador para obtener un binario para que la máquina lo ejecute, ¿cómo escribimos el primer programa cuando todavía no teníamos compiladores? A ver, ¿alguno se anima a contestarme esa pregunta? La repito. Todo programa pasa por un compilador para ser transformado en binario para después poder ser ejecutado por una máquina. ¿Está bien? Todo programa pasa por un compilador
Entonces se transforma en binario y la máquina lo ejecuta. El mismo compilador es un programa que tiene que pasar por un compilador para después poder ser ejecutado. Entonces la pregunta es, ¿y el primer programa cómo llegó a la computadora? ¿Cómo se pudo ejecutar si no había compiladores? A ver si alguno se anima a contestarme esa pregunta. Yo no la respondo porque ni se me ocurre. No se te ocurre. No. El problema del huevo y la gallina es. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el problema del huevo y la gallina, ¿sí? O sea, si el compilador es un programa que fue compilado con otro compilador, ¿cómo se hizo el primer compilador? Es el problema del huevo y la gallina, pero acá tiene una respuesta, ¿sí? Esto es para que ustedes lo piensen, porque son cosas que son importantes, incluso hasta los ingenieros. Yo les hago estas preguntas y se me quedan tecleando. Y el primero, ¿cómo salió? Si el compilador es un programa que tiene que pasar por un compilador para poder convertirse en binario para que la máquina lo pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo se hizo el primer compilador? La respuesta es muy simple. El primer compilador se tuvo que hacer a mano. O sea, un ser humano tuvo que codificar el programa. ¿Tiene que ver con la máquina Enigma? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la máquina Enigma de Turing? Muy indirectamente, ¿sí? O sea, lo que tiene en común es que Turing trabajaba con programas de muy bajo nivel, ¿sí? O sea, trabajaba cerca de los procesadores. Eso tienen en relación. Pero Turing no hacía, digamos, no era su objetivo principal hacer compiladores, ¿sí? Él lo que hizo fue un programa que descifraba, ¿está bien? Que es un tema interesante que yo a veces lo menciono en seguridad, ¿sí? Pero en realidad Turing ya disponía de compiladores y ya disponía ya disponía de herramientas de software de base, ¿sí? Pero sí, un trabajo parecido al que hizo Turing, que fue hacer un programa de muy bajo nivel, es lo que hubo que hacerse con el primer compilador, ¿sí? O sea, el trabajo de convertirlo en binario hubo que hacerlo a mano. ¿Está bien? Es un compilador muy sencillo. Fíjense ustedes que es un compilador muy sencillo el que hace un ser humano. Pero ese compilador sencillo ya se puede usar para compilar un compilador un poco más complicado. Y después se sube. ¿Sí? Se va como elevando. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. Entonces, la cuestión era cómo se hizo el primero. Y la verdad es esa. O sea, un ser humano puede codificar en binario manualmente, ¿sí? Codificar en binario manualmente el programa, ¿sí? O sea, lo piensa en alto nivel y lo pasa a instrucciones binarias él. Es un trabajo muy arduo, muy pesado, pero se puede hacer. Lo bueno es que hubo que hacerlo una sola vez, porque después que ya estuvo el primer compilador, ya era más fácil. Ya todos los demás lo que hacían era agarrar el programa y pasarlo por ese compilador. Y después fueron elaborándose compiladores cada vez más complejos, ¿sí? Con el tiempo. Pero ya no hizo falta que alguien a mano se tuviera que poner a escribir. ¿Está bien? Por eso es importante que muchas veces el planteo que me hacen incluso ingenieros es: ¿para qué me enseñás a programar en binario? ¿Para qué me enseñás lenguaje de ensamblado, que es casi lo mismo? ¿O para qué me enseñás estas cosas si ya las máquinas lo hacen automáticamente? ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta es que es muy importante preservar ese conocimiento, es muy importante que lo sepamos hacer, a pesar de que ahora lo hacen las máquinas, ¿sí? No lo tenemos que hacer porque ya tenemos esta bendición de que lo hacen las máquinas, pero saberlo hacer es importante, ¿sí? Porque el día que no esté la máquina, el día que falte, el día que haya que empezar de vuelta, se empieza de vuelta.
¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? He escuchado que en algunos pueblos de Japón, por ejemplo, cada 100 años tiran todas las casas y las levantan de vuelta, ¿sí? O, digamos, si no las tiran, las catástrofes naturales las destruyen, ¿sí? Y las tienen que empezar a hacer de vuelta, ¿sí? ¿Y qué pasa si nos olvidamos? ¿Qué pasa si la casa la hizo el bisabuelo y yo ya no sé ni cómo se pega un ladrillo? Y la casa desaparece. ¿Cómo hago yo una casa de vuelta? El conocimiento lo teníamos y lo perdimos. ¿Por qué? Por no ejercitar. Entonces, es importante y con esto pasa lo mismo, ¿sí? Yo los llevo por este camino y les muestro cómo es. No, a ustedes no les voy a hacer un compilador, obviamente. A los ingenieros sí, a ustedes no. Pero sí les muestro cómo es, sí les muestro por dónde va el camino, ¿está bien? Porque es importante que lo sepan, ¿sí? O sea, tienen que saber cómo está construido. No hace falta que lo hagan, pero sí que sepan cómo se hace, o sea, que tengan una idea, aunque sea, ¿sí? Es la importancia de conservar el conocimiento, exactamente, eso es Edwina, ¿sí? Este conocimiento tiene que preservarse, porque si se pierde, es como ir subiendo una escalera y quemando el escalón de atrás, ¿sí? El día que te caes de la escalera, te quedaste en el piso y no te podés subir más, ¿sí? Por eso es importante, muy importante, ¿sí? De la misma manera que está mal decir que las cosas viejas ya no sirven o que hay que olvidarlas. No, porque las cosas viejas son las que nos trajeron a lo que tenemos hoy. Entonces no se pueden olvidar, no se pueden dejar atrás. ¿Ah? Bien. ¿Quedó claro entonces? Vimos de software de base 3 cosas importantes. ¿Sí? Vimos el sistema operativo, los compiladores y los intérpretes y los gestores de base de datos. ¿Sí? El sistema operativo es un programa que abstrae la computadora, los periféricos, para que les podamos dar órdenes en alto nivel a los periféricos. ¿Sí? El compilador y el intérprete es el que abstrae los programas que nosotros escribimos. Nosotros escribimos, es el que baja el nivel de abstracción de los programas que nosotros escribimos. ¿Sí? Cosa de que podamos dar las órdenes en un lenguaje más parecido al ser humano y que el compilador automáticamente lo transforme en una lista enorme de operaciones básicas que la computadora puede hacer. ¿Sí? Y los gestores de base de datos son los que abstraen el manejo de los datos o la organización de los datos en la memoria secundaria. Que esto también es mucho trabajo y no hace falta que el programador lo haga cada vez, cuando directamente se lo podemos delegar a un sistema de este tipo. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro entonces la idea? ¿Quedó claro? Porque si quedó claro, vamos a pasar a la siguiente unidad, ¿sí? Por eso les pregunto. Díganme, chicos, ¿les resulta pesada la clase o la pueden llevar bien? Díganme, séanme sinceros. ¿Les resulta cómoda la clase, llevadera? Dice que sí, que es llevadera. Bien, gracias, Edwina, por el feedback. Bueno, bien. Me alegro, porque es la idea, ¿sí? Espero que les sirva. Yo les estoy dando cosas que yo sé que no son lo central de su carrera, pero yo necesito que se acuerden de algunas cosas importantes y bueno, por eso trato de poner énfasis en eso. Bueno, vamos a hablar del software ahora entonces. La unidad que sigue es, ¿sí?, el software. En particular, ¿sí?, vamos a hacer una experiencia de análisis y diseño de sistemas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, para empezar, del ciclo de vida. ¿Sí? Un sistema, de la misma forma que nosotros, de la misma forma que todas las cosas en el mundo, tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida implica un nacimiento, una creación, vamos a decir, que implica un esfuerzo importante, y después una vida productiva, o sea, un tiempo en el cual el sistema rinde o produce un resultado o da un fruto.
¿sí? Y después tiene también un ocaso y finalmente tiene una muerte. ¿Ah? Entonces el ciclo de vida se estudia porque se buscan formas de que no cometamos errores durante el proceso de creación que después tengan un costo enorme durante la vida productiva del sistema. ¿Sí? Por eso es que, digamos, la creación de un sistema tiene fases que están muy bien determinadas y que buscan evitar, ¿sí? El objetivo de un análisis y diseño ¿sí? Todo sistema, vamos a anotarlo, todo sistema tiene un proceso de creación, una vida productiva, un ocaso y un fin. ¿Sí? El objetivo del análisis y el diseño de sistemas es permitir crear sistemas que tengan una vida productiva, útil y larga, que amortice el esfuerzo que implica crearlo. Esto es muy importante. ¿Para qué se hace un análisis y diseño? ¿Para qué se hace todo este trabajo que vamos a ver ahora? Este trabajo se hace con el objetivo, ¿sí? De que tengamos sistemas que tengan una vida productiva, que den un fruto, que dure mucho tiempo y que permita amortizar el esfuerzo que implica crearlo. ¿No? El software, ustedes se acuerdan que ya lo hablamos hace un par de clases atrás, el software no está en el reino material, ¿sí? El software no está no está sometido a las leyes de la materia, ¿sí? En el software hay un esfuerzo humano muy grande en el proceso de creación, ¿sí? Pero una vez que está creado, el software es relativamente fácil de duplicar, es relativamente fácil de replicar, es relativamente fácil de reusar. Entonces, la correcta división en niveles de abstracción y el correcto estudio, ¿sí? Un estudio concienzudo, un estudio profundo, ¿sí? De un sistema, permite crear un sistema que sea mucho más robusto y que tenga una vida útil más larga. Durante la vida el sistema sufre cambios y esos cambios que va sufriendo el sistema también impactan en la vida útil, ¿sí? Si el sistema es flexible y tolera los cambios, puede vivir más tiempo. Si el sistema es rígido y no tolera los cambios, la vida es más corta, porque tarde o temprano son tantos los cambios que necesito que el sistema original no sirve más y hay que tirarlo y hacer uno nuevo. Mientras que si el sistema es flexible y se adapta a los cambios, ¿ah? Entonces ese sistema va a durar más tiempo. Otra cuestión importante es que si el sistema está bien hecho, a lo mejor podemos cambiar la tecnología en la cual el sistema corre, pero eso no significa que haya que escribirlo de vuelta al sistema, ¿sí? Tal vez haya que programar de vuelta, pero eso es lo de menos si se puede reusar todo lo que se hizo antes de llegar al programa, que ahora lo vamos a ver. ¿Ah? Entonces, son muchas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y no hay que perder de vista este objetivo grande que tiene, que es lograr armar un sistema que tenga una vida útil larga, ¿sí? Que realmente amortice lo que cueste hacerlo. ¿Ah? Otro problema muy común que hay con esto es que obviamente la mayor inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo es al principio y los frutos se ven mucho después. Entonces hay un paso de fe en la creación de un sistema que también es muy importante. Un paso de fe que hay que saber trabajar. Hay que saber trabajar la expectativa del usuario o del destinatario del sistema. Hay que saber trabajar los tiempos. Hay que saber trabajar muchas cosas para hacer un sistema y llevarlo a buen puerto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver entonces... En forma general, hay muchos estudios. Ustedes buscan por ahí, van a encontrar un montón de teorías y de cosas. Yo les voy a tirar una teoría clásica y genérica, ¿sí? Bastante genérica. Entonces, vamos a ver los componentes del ciclo de vida. ¿Ah? Imagínense ustedes que
que nosotros somos analistas de sistemas y que nos piden que creemos, un sistema para lograr un objetivo. ¿Sí? O sea, hay una persona que tiene una necesidad y que necesita que suplamos esa necesidad a partir de, por ejemplo, un software. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer al momento en que encaramos esta tarea? Bueno, el primer paso se llama captura de requerimientos. ¿Sí? Definir qué hacer. Muy bien, Edwin, exactamente. Básicamente es eso. ¿Ah? Definir qué hacer. El primer paso para definir qué hacer es tratar de determinar exactamente qué es lo que se necesita. ¿Sí? Análisis, captura de requerimientos implica obtener la información para determinar cuál es el verdadero problema y la verdadera necesidad. Por eso, además de la captura, se debe hacer un análisis cuidadoso de los requerimientos. ¿Sí? La captura de requerimientos es un trabajo delicado y crítico. Implica muchas veces, no, siempre, no muchas veces, implica la interacción con los interesados. ¿Sí? El usuario es el que entiende lo que él hace. El usuario es el que entiende su trabajo. La persona que necesita es la que entiende, ¿sí?, qué es lo que hace. Es la que sabe cómo tienen que estar las cosas. Es la que sabe qué es lo que hay que evitar. Es la que sabe qué es lo que conviene hacer. ¿Sí? Pero el usuario muchas veces no sabe expresar correctamente qué es lo que necesita. O sea, lo sabe, pero no lo puede expresar. Acá está la dificultad más grande y por eso yo siempre les digo que muchas veces van a actuar como intermediarios en este proceso. O sea, muchas veces van a intervenir en este proceso. El análisis de requerimiento tiene que ver con analizar el software a usar, pregunta Edwina. Sí, ¿qué software usar o qué software vamos a crear? ¿O qué estructura va a tener el software que vamos a hacer? El análisis de requerimiento tiene que ver con determinar qué es lo que se necesita exactamente. Fundamentalmente eso. El determinar qué software vamos a usar o qué software vamos a hacer viene en un paso posterior. Lo más importante en el análisis de requerimientos es entender qué es lo que se necesita. O sea, tenemos que llegar a entender con exactitud qué es lo que el usuario necesita y cuál es el problema que hay que resolverle al usuario. ¿Sí? Eso es la captura de requerimientos. ¿Ah? La captura de requerimientos es un trabajo delicado, es un trabajo que se hace mediante entrevistas. Nos sentamos con las personas que tienen el problema y les hacemos preguntas. En función de las preguntas, elaboramos hipótesis. En función de las hipótesis, le volvemos a preguntar para que la persona nos confirme si esto que nosotros pensamos está bien o está mal. ¿Sí? Y de muchas preguntas y respuestas sale la verdadera necesidad. ¿Ah? Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Sí? Imagínense ustedes que se reciben de ingenieros parque y forestación. ¿Sí? ¿Qué hay? Ingeniería forestal existe. ¿Sí? ¿Está bien? Recién recibidos de ingenieros en forestación, ¿sí? Viene un amigo y les dice que necesita matar todas las hormigas del jardín. ¿Sí? Eso es más o menos como cuando te recibís de ingeniero de sistema y te piden que arregles una impresora. Lo mismo. ¿Sí? Se recibió de ingeniero forestal, tiene un montón de información sobre los bosques y tiene un montón de información sobre las plantas y sobre la evolución y sobre la naturaleza. Imagínense que el profesional tiene un montón de conocimiento
¿sí? Y la pregunta o la necesidad que le plantea el usuario, el amigo en este caso, es, bueno, yo quiero matar todas las hormigas de jardín. ¿Está bien? El ingeniero forestal recién recibido dice, bueno, espérame que voy a buscar, ¿sí? Tengo que buscar en mis libros porque hay un montón de venenos que se pueden usar para matar las hormigas, ¿sí? Entonces tenemos que buscar uno que tenga bajo impacto ambiental, tenemos que buscar que la toxina tenga un nivel de biodegradación rápida, tenemos que buscar, ¿sí? Y se pone a buscar entre los venenos. Y yo les aseguro que ya se equivocó, ¿sí? Ya metió la pata. ¿Tá? A ver si alguno de ustedes se anima a decirme por qué metió la pata. Repito el planteo. El amigo le dice, quiero matar todas las hormigas de mi jardín. Y el ingeniero forestal se pone a buscar algún veneno que sea óptimo para hacer eso sin hacer daño al medio ambiente, o sea, tratando de lograr el mejor efecto posible sobre el ambiente, ¿no? Y yo les digo que ya se equivocó el ingeniero. ¿En qué se equivocó? Se equivocó porque está recién recibido y no tiene experiencia. ¿Ah? ¿En qué se equivocó? Díganme. ¿En qué les parece a ustedes que se equivocó? Pueden habilitar el micrófono si quieren, ¿eh? No pasa nada. ¿Tá? Para no tener que escribir tanto. El planteo es este, lo vuelvo a decir, ¿sí? Y recién recibido ingeniero agrónomo, un amigo le dice, quiero matar todas las hormigas de mi jardín. Le hace un planteo de requerimiento, ¿sí? Quiere matar todas las hormigas de jardín. El ingeniero agrónomo se pone a buscar venenos para matar las hormigas de la mejor forma posible, de la que haga menos daño. Y yo les digo que ya se equivocó. La pregunta es, ¿por qué se equivocó? Tírenme alguna razón. ¿Por qué les parece a ustedes que ya metió la pata? ¿Por qué les parece a ustedes que está mal? ¡Qué silencio! Está mal hecho el análisis de requerimientos. La pregunta es ¿por qué? De acuerdo a lo que veníamos hablando de lo que es el análisis de requerimientos, que dice, busquemos la verdadera necesidad. ¿Ah? ¿No resulta sospechoso a la vista de ustedes que alguien les pida matar todas las hormigas de jardín? Pregunto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué silencio? ¿Me escuchan? ¿Se cortó esto o están ahí? Bien, Edwina, pues ahí viene el tema. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el ingeniero forestal al amigo? Le tendría que haber preguntado, ¿y por qué querés matar todas las hormigas de jardín? El análisis de requerimientos está incompleto. ¿Por qué? Porque no hay causa raíz. Porque no sabemos qué razón motiva al amigo a querer matar las hormigas. Entonces no tenemos ni idea de cuál es su problema. Lo que sabemos es que él cree que su problema son las hormigas y que matándolas lo va a resolver. Eso es todo lo que sabemos. ¿Tá? Exactamente, muy bien. A él le duele algo. ¿Sí? Es como cuando vas al médico y le decís, me duele. ¿Y dónde te duele? No sé. ¿Y qué tipo de dolor es? No sé. ¿El médico qué te dice? Te empieza a tocar, te empieza a buscar, porque necesita más datos y vos por ahí no se los podés dar. Es más, nosotros ni siquiera les podemos pedir a los usuarios que nos den esos datos, ¿tá? Porque por ahí no lo saben. No es que el amigo es tonto o es malo, ¿tá? Es que no tienen idea. Sabe que le molestan las hormigas, pero no sabe por qué. Entonces, la pregunta del ingeniero tiene que ser, ¿y por qué querés matar las hormigas de jardín? A lo cual, el amigo les podría contestar, por ejemplo, me comen las flores. ¿Ah? Quiero matar las hormigas
Porque me comen las flores. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, la siguiente pregunta podría ser, ¿y las flores las tenés en un jardín de invierno, por ejemplo? ¿En un jardín que está dentro de tu casa o en un jardín que está afuera? Entonces tu amigo te dice, no, las tengo en un jardín de invierno porque lo tengo adentro de casa y me gusta mirarlo. Yo me levanto a la mañana y me encanta sentarme a mirar las flores. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, entonces a vos, o sea, la siguiente hipótesis es, claro, capaz que no eran las hormigas o sí eran las hormigas. Pero el problema no son las hormigas, el problema es que a él le gusta ver las flores. ¿Tá? Pero es una flor en un jardín de invierno. Entonces yo te digo una cosa, y si ponemos flores de tela en el jardín de invierno, esas no se te van a quemar nunca, no se te van a romper nunca, no las tenés que regar y las vas a tener ahí, las vas a ver ahí siempre. Y mi amigo por ahí me dice, claro, tenés razón, si son para ver nomás. Entonces, la pregunta que era, o sea, el requerimiento que era matar las hormigas del jardín, ahora resulta que es, no, yo quiero tener un jardín que se vea lindo siempre. ¿Tá? Y fíjense que la solución disparó para otro lado que nada que ver. ¿Sí? Le digo, cambia las flores por flores de tela y ya está. Ahora, me puede llegar a decir, no, a mí me gustan las flores naturales, porque aparte me gusta olerlas, porque aparte me gusta sentarme a disfrutar de las flores, ¿sí? ¿Está bien? Y me molesta un montón que vengan las hormigas y se coman las flores. Entonces uno le puede decir, bueno, perfecto, lo que podemos hacer es atraer las hormigas hacia otro lado, ¿tá? Para que no le den pelota a las flores. O podemos proteger la base de las plantas para que las hormigas no suban. ¿Sí? Y fíjense cómo se va derivando hacia otro lado la posible solución. ¿Tá? Ahí yo me adelanté. El punto es que en el análisis de requerimientos había que determinar exactamente cuál era el problema. ¿Sí? El problema no son las hormigas. El problema es que las flores son destruidas por las hormigas. Ese es el verdadero problema. ¿Tá? Y posiblemente si indagamos más vamos a descubrir que también los caracoles se comen las flores. Y también vamos a descubrir que quedan al sol y nadie las riega, entonces se secan. Y eso también es un problema. Y mi amigo ni se había dado cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, el análisis de requerimiento suele pasar que no tienen idea de nada. Sí tienen idea de qué les duele, pero no saben dónde. Tienen idea de que algo tienen, de que algo necesitan, pero no saben qué. ¿Sí? Y no es obligación de ellos saber qué. Muchas veces en el requerimiento viene una solución que el usuario cree que le resuelve el problema, cuando en realidad no se lo resuelve. ¿Tá? Por eso la esencia de la captura de requerimientos es entender el verdadero problema, detectar la verdadera necesidad. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo importante de la captura de requerimientos. Y es un trabajo que toma mucho tiempo. ¿Sí? Y un error muy común que cometen todos es hacer esto demasiado rápido. Todos quieren irse a programar enseguida, porque mientras no programan tienen la sensación de que no hay nada, de que no hicieron nada. Están 5 meses y no escribieron una línea de código. ¿Qué están haciendo? Están haciendo todo el paso previo, que es muy, muy, muy importante. ¿Ah? Entonces, es un error muy común, por eso yo lo aclaro. La captura de requerimientos es fundamental. Llegar a entender el verdadero problema del usuario es crítico. Y muchas veces no lo logramos, ¿sí? Con lo cual, lo que nos tenemos que llevar es una lista preliminar de requerimientos. O sea, muchas veces es imposible llegar a la verdadera necesidad de una. Es más, hasta que el usuario no vea algo funcionando, no nos va a poder decir exactamente qué necesita. ¿Ah? Entonces, ya sabemos que vamos a empezar y que vamos a tener que rehacer. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sería fantástico y maravilloso hacer algo y que quede de una, pero eso no pasa en la práctica. En la práctica vamos a tener que hacer algo y después lo vamos a tener que rehacer porque no le acertamos al verdadero problema y lo tenemos que ajustar. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que entendieron la idea. Bien, muy bien. Así que pasamos a la segunda. Suponiendo que tenemos una lista de requerimientos preliminar más o menos exacta, ¿sí?
¿sí? Y sáquense la idea de que la vamos a tener posta, la lista no la tenemos. Tenemos una aproximación de los requerimientos, entonces podemos encargar un análisis, ¿sí? ¿Sí? La segunda fase del ciclo de vida de un sistema, de la parte de la creación, que es donde comienza, ¿sí? Es el análisis del sistema. El análisis implica estudiar los requerimientos para llegar a entender cómo funciona el sistema. ¿Sí? O sea, acá es más profundo, acá llegar a entender al usuario y llegar a entender qué es lo que hace el usuario, qué rol tiene cada componente del sistema. ¿Sí? El análisis del sistema implica encontrar las entidades y los procesos con los que estas entidades interactúan. ¿Se acuerdan de la definición de sistema que les di el primer día? Conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. Bueno, el análisis del sistema es determinar cuáles son las entidades, ¿sí? De qué forma interactúan entre ellas y cuál es el objetivo. Eso es el análisis del sistema. ¿Ah? Entender eso, ¿sí? Si uno llega a entender realmente con exactitud cuál es, ¿sí?, la forma en que está armado el sistema, entonces es mucho más fácil encontrar una solución, ¿sí? Es mucho más fácil llegar a una solución que además va a ser buena la solución y no una solución mala. ¿Ah? Una solución efectiva, eficaz, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para lograr eso hay que hacer un análisis. Y ¿saben una cosa? Cuando empezamos a hacer el análisis nos salen 1.000.000 de preguntas. Entonces tenemos que volver a llamar a los usuarios para hacerles las preguntas. A partir de las preguntas se va ajustando el sistema. Y obviamente también pueden cambiar los requerimientos, ¿sí? En la medida en que uno va ajustando cómo funciona el sistema, uno va entendiendo mejor los requerimientos. Con lo cual, ¿sí?, el análisis puede generar un replanteo de los requerimientos, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto? O sea, cada fase puede hacer un replanteo sobre la anterior, lo cual implica, ¿sí?, volver para atrás y empezar otra vez, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me van siguiendo, chicos? Bien, gracias, Kimei, Mariano, gracias por la confirmación. Perfecto, entonces, este es el ejercicio que van a hacer con Maggie en la siguiente práctica, ¿sí? Van a tratar de, a partir de una narrativa, hacer un análisis de sistema, tratar de determinar cuáles son las entidades, cuáles son los procesos y cómo interactúan entre sí. ¿Ah? Esto es lo que van a hacer en la siguiente práctica. ¿Ah? Esto es importante. Nosotros acá les proponemos una metodología sencilla para llegar a eso, ¿sí? Nada complicado, nada, no tiene nada que envidiarle a las de verdad, ¿sí? Pero bueno, más simple, es para que tomen contacto con cómo se hace un análisis de sistema, nada más, ¿sí? ¿Está bien? Pero una vez que tenemos una idea más o menos clara de cómo funciona el sistema, ahora es donde viene la parte de solucionar el problema, o sea, de buscar una solución al sistema. ¿Qué es buscar una solución? Bueno, si estamos encarando un software, por ejemplo, es escribir un software que represente bien a esas entidades y a esos procesos. ¿Tá? Podemos determinar primero qué parte vamos a poner en el sistema informático y qué parte no. ¿Sí? Esto también es muy importante. Eso se determina en la primera fase del diseño. ¿Sí? En el diseño de sistemas se determina una vía de solución. En realidad se determinan varias vías de solución. Se escoge una. O sea, un buen trabajo de ingeniería implica buscar alternativas, buscar varias vías de solución. En estas vías de solución se decide qué va al software, qué no va al software.
cuál es el alcance del software, hasta dónde va a llegar el software. O vamos a dividirlo en etapas, esto es muy importante, también se decide en el diseño, vamos a dividirlo en etapas y vamos a trabajar con la primera etapa primero, cuando esté lista pasamos a la segunda, después a la tercera, ¿sí? O sea, se diseña, ¿sí? E incluso cómo se va a ir incorporando el sistema a lo que está funcionando actualmente, ¿sí? Se divide en etapas y se delimita el alcance de cada etapa, ¿sí? Y después, una vez que tenemos una posible solución, recién pasamos a la fase de implementación, ¿sí? Recién acá, en la implementación, ¿sí? Se elige plataforma, ¿sí? Se eligen componentes de software y hardware existentes y se comienza el proceso de integración y comunicación. Integración entre los componentes. ¿Ah? Vamos a ponerlo, se elige la plataforma, se eligen componentes de software y hardware existente y se decide qué partes se van a reusar y qué partes se van a programar. ¿Ah? Durante la implementación, se programan las partes. Se programan las partes que se decidieron programar también. O sea que recién acá hablamos de, durante la implementación es cuando se decide, ¿sí? En qué lenguaje vamos a programar, qué plataforma vamos a usar, qué librería vamos a usar, qué computadora vamos a necesitar, ¿sí? Toda esa parte se decide acá, ¿sí? Se toma esa decisión y se comienza con el proceso de programación. Acá otra vez hay mucha interacción entre la implementación y el diseño. O sea, cuando comenzamos el proceso de implementación podemos llegar a decidir que una decisión de diseño está mal tomada. Entonces volvemos al diseño y la replanteamos, ¿sí? Siempre se hace así, siempre se vuelve en el caso de que haya un error. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto permite que el sistema se vaya reafirmando sobre sí mismo y vaya tomando solidez en orden, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme, por favor, que van entendiendo bien. Llevamos captura de requerimientos, análisis de sistema, diseño de sistema, implementación. ¿Ah? Hasta acá llegamos ahora. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien. El paso que sigue es el paso de despliegue. ¿Sí? El despliegue es muy importante. Muchas veces hay que hacer un análisis para elegir cómo desplegar. ¿Sí? El despliegue es el proceso mediante el cual el sistema va a comenzar a producir. ¿Sí? El despliegue es la forma en que vamos a instalar el sistema. ¿Ah? El despliegue se hace en paralelo con las pruebas. Esto es importante, vamos a ponerlo antes. ¿Sí? Vamos a poner antes las pruebas. Las pruebas son el mecanismo de validación. El sistema haga lo que se supone que debe hacer.
¿Sí? Antes del despliegue se hacen lo que se llaman las pruebas alfa. ¿Sí? Se divide en 2 etapas. Pruebas alfa y pruebas beta. ¿Sí? Entonces, normalmente sobre un despliegue preliminar se pueden hacer un despliegue de desarrollo, digamos, se pueden hacer las pruebas alfa y las pruebas beta. ¿Sí? Las pruebas alfa son las pruebas que hace el mismo programador. ¿Ah? Esto es muy importante. ¿Sí? El objetivo es que el programa haga lo que el programador cree que debe hacer. Fíjense que hay 2 niveles de prueba. El primer nivel de prueba es, ¿escribí bien este programa? Yo programador, ¿escribí bien este programa? ¿Este programa hace lo que yo quiero que haga o no? ¿Sí? Estas pruebas normalmente se pueden automatizar, incluso hay todos mecanismos para crear escenarios para hacer pruebas alfa, ¿sí? Que permiten automatizar bastante este proceso de la prueba alfa. ¿Está bien? Que me asegura, digamos, yo escribo el programa y después yo mismo tengo dudas sobre si lo que hice está bien o está mal, si lo que hice hace lo que yo pienso que va a hacer, si anda en todos los casos, si no falla en casos extremos, que muchas veces ocurre. ¿Está bien? Bueno, todo lo que a mí se me ocurre son pruebas alfa. ¿Sí? Por otro lado, las pruebas beta implican la participación de usuarios del sistema. Ya no las hace el mismo programador, ya las tiene que hacer alguien más. Esto es muy importante. ¿Sí? A menos que el mismo programador sea el usuario final, que es muy raro, ¿sí? Las pruebas beta las tiene que hacer el usuario directamente. ¿Sí? Puede ser el usuario final directamente o un conjunto de usuarios especialmente entrenados para hacer pruebas beta. ¿Ah? Esto también pasa. ¿Sí? Ustedes vieron con los juegos, cuando sale lo que se llama una versión beta de un juego que se le da la posibilidad a algunos jugadores de entrar antes, ¿sí? Y se les ofrece o algún descuento o algo, o algún beneficio a cambio de que entren a jugar antes para buscar errores. Bueno, eso es típicamente una prueba beta. La prueba beta la puede hacer el mismo usuario final, la prueba beta la puede hacer un grupo de usuarios especialmente designados para hacer esa prueba, e incluso existen también equipos especializados en hacer pruebas beta. ¿Sí? El tema del equipo de prueba beta es que, como es indirecto, es muy importante hacer todo el análisis previo para que el usuario que hace la prueba beta se comporte lo más parecido posible al usuario que hace el uso final del sistema. ¿Sí? Existen incluso equipos especializados en hacer pruebas beta. En empresas grandes hay equipos especializados, hay equipos de prueba directamente que se dedican a esto. ¿Ah? Lo que no es buena idea es delegar las pruebas alfa. ¿Sí? Hay empresas que delegan la prueba alfa también. La prueba alfa es mala idea delegarla. Es muy difícil que alguien pruebe un programa que escribió otro. ¿Está bien? Y que encuentre, digamos, errores, digamos, más triviales, más fallas en la forma en que lo pensó el programador original. ¿Tá? Con lo cual conviene que el programador original haga sus pruebas alfa. ¿Ah? Y le dejamos la prueba beta a los usuarios porque los usuarios siempre se van a meter por caminos que al programador nunca se le habrían ocurrido. ¿Ah? La perspectiva de un usuario y la perspectiva de un programador son muy diferentes. O sea, el programador ve el mundo muy distinto a lo que lo ve el usuario. ¿Ah? Y lo ve muy distinto. ¿Ah? Entonces,
esas diferencias son las que hacen que aparezcan muchos errores porque hay cosas que el programador ni siquiera tuvo en cuenta. ¿Tá? Un buen diseño y una buena implementación evita eso o lo reduce bastante. Pero bueno, siempre algo se va a escapar. Siempre se escapa alguna cosa, ¿sí? De todos los procesos, con lo cual la prueba es necesaria. Sin la prueba no tenemos soporte. ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea? Confírmenme si se entendió. Bien, acá Kimei me dice que se entiende. Bueno, además me escuchan bien entonces todos. Vale. Seguimos. Bien, gracias Mariano. Seguimos entonces, ¿sí? El despliegue es el proceso mediante el cual el sistema va a comenzar a producir, ¿sí? Acá en el despliegue es cuando se elige el camino con el cual vamos a ir inyectando este sistema en la organización que ya está funcionando. Es muy delicado el despliegue, ¿sí? Es como, normalmente es muy raro que se haga un despliegue abrupto. Es decir, bueno, vamos a pagar todo, vamos a pagar toda la empresa, vamos a meter este sistema y vamos a arrancar con el sistema. Es muy raro que se haga un despliegue de esa forma. Lo normal es que se despliegue por etapas. Así como se puede diseñar por etapas, ¿sí? También se puede desplegar por etapas, ¿sí? Entonces, por ahí el sistema se diseña siguiendo una lógica de etapas y se despliega siguiendo otra lógica de etapas distinta, ¿sí? En el despliegue se ensayan, o sea, se crean y se ensayan los procesos de migración, es decir, la conversión del sistema anterior al sistema nuevo. Y fíjense ustedes que esto también es importante. ¿Ah? Normalmente uno no llega a un lugar donde no hay nada. Si no hubiera nada, no habría empresa y no habría nada funcionando. Así que si ya había algo funcionando, entonces ya había un sistema. Puede ser informático o no, pero sistema seguro que había. Entonces hay que planear una migración de ese sistema anterior al sistema nuevo. ¿Ah? ¿Cómo se va a implementar esta migración? ¿Sí? Para poder ir llevando las etapas una por una. Una por una. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Y esto es el despliegue que también se llama a veces puesta en producción. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Fíjense esto. Todo esto que vinimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Es todo trabajo que se hace que todavía no produce resultado, ¿sí? Esto es como el proceso de gestación del sistema, ¿sí? Como una mujer tarda 9 meses en gestar a un niño, ¿sí? De la misma manera, se tarda un cierto tiempo, que es relativamente poco, o debería ser relativamente poco, respecto de lo que va a ser la vida del sistema. Acá es lo mismo. Una vez que está el despliegue, se puede decir que el sistema nace y comienza su vida productiva. ¿Está bien? Ahora bien, muchos le prestan poca atención a todas estas etapas o no las hacen correctamente, ¿sí? Con lo cual, a lo mejor reducen el tiempo que les toma hacer todas estas etapas, pero el precio que van a pagar por haber hecho eso viene ahora. Todo error que se comete durante alguna de las etapas estas, en la captura de requerimientos, en el diseño, en el análisis, en el diseño, en la implementación, ¿sí? Pruebas incompletas o despliegues poco pensados, ¿sí? Tienen un precio altísimo durante el ciclo de vida, que es mucho más largo, durante la vida útil del sistema, ¿sí? Lo que normalmente se llama el mantenimiento, ¿sí?
¿Sí? Acá es donde entramos en conflicto con los modelos que promueven el software como producto. El modelo que promueve el software como producto le da todo el valor a lo de arriba, ¿sí? Y lo de abajo, muchas veces, no se considera correctamente. ¿Está bien? Cuando, si el software es en realidad un servicio, ¿sí? Lo de arriba no tiene tanto valor como lo de abajo. En el largo plazo es mucho más valioso todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema como servicio que la elaboración del mismo. ¿Ah? Y esto también es muy, muy importante. ¿Ah? Depende cómo esté hecho el modelo de negocios de la empresa que hace el sistema. Podríamos tener un modelo fuertemente basado en producto, donde te vendo una cosa hecha, te doy la llave y me voy, ¿está bien? O te voy a ofrecer un servicio. Cuando yo te ofrezco un servicio, no tiene un costo tan alto, no es un contrato multimillonario de la elaboración del sistema, ¿sí? Pero es un servicio que se paga por mes, ¿está bien? O sea, que va a tener un costo fijo por mes que va a perdurar durante la vida del sistema y no un costo multimillonario y después me voy corriendo, porque eso no existe. Y lo que termina pasando es que el usuario se defrauda. ¿Por qué? Porque pagó un montón de plata por un sistema y resulta que el sistema recién nacido todavía necesita un montón de ajustes y si la empresa va a seguir cobrando altos montos por el ajuste, tras que ya se pagó un montón, hay que seguir pagando un montón y se quedó con la idea de que iba a dejar de pagar en algún momento, es un error. ¿Sí? Es un error grande que se comete. El usuario termina defraudado, ¿sí? Termina desilusionado, se le caen las expectativas, ¿sí? Respecto del sistema. Y en la práctica, lo que debe ocurrir es que esto es un servicio. La elaboración del sistema son horas de trabajo que al usuario no le produce, pero que igual hay que pagar, ¿tá? Porque gratis no son. Pero lo más importante es el servicio que se presta después, ¿sí? Una vez que el sistema está hecho, después los sistemas pueden reusarse. No solamente el código, no solamente el programa, no solamente el software, sino todos los pasos previos pueden reusarse. Muchas veces no se puede reusar la implementación, pero se puede reusar el análisis y el diseño, y eso ya es un montón de tiempo que se ahorra. ¿Ah? Entonces los modelos más orientados a servicio funcionan mejor, se sostienen mejor en el tiempo. El mantenimiento es muy, muy importante. Durante la vida del sistema van a pasar dos cosas importantes. Van a aparecer errores que se escaparon de todas las fases anteriores. Inevitable. Es una maldición de sistemas. No existe el programa perfecto. Por más que fuera un programa perfecto, no tengo forma de demostrar que lo es. La única manera de que se vaya probando lo que se llama la madurez de un sistema es con el uso, con el tiempo. ¿Ah? Entonces, dos cosas importantes van a pasar. Primero, van a aparecer errores que se escaparon de todas las fases anteriores, ¿sí? O sea, errores de todos lados van a aparecer. Cuando el usuario lo ve, resulta que esto no es lo que quería. Es parecido, pero no es exacto, así que les va a pedir cambios. Les va a decir, no, pero esto yo no lo quería así. A mí me había parecido que era así y no era así. Lo último que hay que hacer es empezar a discutir con el usuario. No porque vos me dijiste, no porque yo te dije, no. ¿Ah? Lamentablemente, si hubo una falla en la captura de requerimiento, hay que ir arriba y arreglarlo. ¿Ah? Es así de simple. ¿Sí? Al usuario le tiene que servir. Y muchas veces el usuario no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. Entonces hay que dar toda la vuelta otra vez. ¿Sí? O sea, la idea esta de que va a salir todo perfecto, no. Así que durante el arranque van a haber un montón de cuestiones que hay que revisar y que hay que ajustar. Siempre, siempre, siempre es así. ¿Ah? Entonces se van ajustando cosas y los ajustes son muy importantes. Los ajustes hay que hacerlos, ¿sí? Desde arriba.
¿sí? Cuando aparece un cambio en un requerimiento hay que volver a ajustar la captura, hay que ajustar el análisis, hay que hacer los ajustes en el diseño y después recién hay que incorporar, siguiendo el diseño, los ajustes en la implementación. Después hay que probar todo el sistema con los ajustes, ¿sí? Y después hay que desplegar los ajustes también. O sea, todo esto hay que repetirlo otra vez, ¿sí? La buena noticia es que, ¿sí?, esto sigue exponencial inversa. Es decir, la mayoría de los problemas van a aparecer en el primer tiempo. Y después, rápidamente, van a ir desapareciendo. Al principio van a aparecer. El primer día aparecen 10 problemas. El segundo día aparecen 4 problemas. El tercer día aparece un problema. El cuarto, quinto, sexto día no aparece ningún problema. El séptimo día aparece un problema más. Y después capaz que pasa un año y no aparece más ningún problema. ¿Está? Para que se hagan una idea. Una exponencial inversa. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que me van siguiendo. Si necesitan que explique algo de vuelta, me lo dicen. Lo explico de vuelta, ¿eh? Vamos bien, me dice Mariano. Bien. Edwina también. Bien, muchas gracias, chicos, por el feedback. Perfecto. Esto es lo primero que va a pasar. O sea que el sistema va a madurar rápidamente. Vamos a hablar de esto como la madurez del sistema. A medida que vamos corrigiendo los errores y que va pasando el tiempo y cada vez hay menos errores, se dice que el sistema madura. Un sistema maduro es un sistema que ya pasó bastante tiempo y que ya no tiene errores así importantes. O sea, el usuario ya está contento, ¿sí? El resultado se ve, el sistema produce, ¿ah? Todo buenísimo. Se dice que el sistema está maduro. Y ojalá la historia terminara acá, pero hay otra cosa que ocurre en la vida del sistema. La otra cosa que ocurre es que el ambiente cambia. ¿Sí? La empresa cambia, las leyes cambian, la economía cambia. ¿Sí? Con lo cual, no podemos pretender que el sistema no cambie. Si todo en el ambiente cambia, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber que meter nuevos cambios. Cosas que no se habrían podido prever de ninguna manera. ¿Sí? Un buen análisis de sistema puede llegar a determinar qué es lo que tiene más probabilidad de cambiar y qué es lo que tiene menos probabilidad de cambiar. Pero definitivamente tiene que prever que va a haber cambios. ¿Ah? Entonces, esos cambios van a tener que ser reflejados en el sistema. ¿Sí? ¿Está bien? Sobre todo, el usuario cambia. Sus expectativas también. Si hicieron un muy buen trabajo y el usuario está contento, de las 10 cosas que les había pedido que ustedes hicieron perfectamente, el usuario les va a pedir 30 más ahora. Va a decir, qué lindo, ahora que tenemos esto, podríamos hacer esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y se va a delirar a cualquier cosa. ¿Sí? Acá se ríen. Sí, tal cual, es eso. ¿Sí? Se deliran. Suponiendo que hayan hecho bien el trabajo, más se nota el efecto. Entonces podemos hacer esto y aquello y lo otro y lo otro. Y ahora que tenemos la factura automática, bueno, ahora vamos a hacer que se envíe sola al cliente y vamos a hacer que el cliente nos dé un OK y después vamos a hacer esto otro y esto otro y esto otro. Y ahí sale la solicitud de mejoras. ¿Sí? Como consecuencia de todo esto, se plantearán cambios del sistema.
Normalmente mejoras y actualizaciones. Entonces, ¿saben una cosa? Lo que en A va madurando, en B lo va haciendo retroceder en la madurez. Cada vez que yo le agrego una característica nueva, ¿sí? El tránsito por A genera madurez. El tránsito por B genera retroceso de madurez. ¿Se dan cuenta? Porque me piden una mejora, yo implemento la mejora y aparecen errores relacionados a la mejora. Entonces volvimos para atrás. ¿Sí? Antes ya no teníamos errores y ahora aparecen errores otra vez. Es normal, no se puede evitar. ¿Por qué? Porque digamos que el sistema evoluciona y la nueva versión del sistema está inmadura. ¿Por qué? Porque recién aparece. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? La idea. Entonces, el sistema va a evolucionar, ¿sí? Y hay que mantener el equilibrio de madurez, que esa es otra cosa que muchas veces cuesta mucho, ¿sí? ¿A qué velocidad le vas a hacer cambios al sistema y de qué manera le vas a hacer cambios al sistema? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se introduce una mejora? La mejora se introduce ingresando un nuevo requerimiento, haciendo el análisis del sistema para ver en qué parte del sistema se aplica este cambio. Si hay que modificar el análisis, se modifica. Después hay que estudiar cómo se diseña la solución para la mejora. ¿Cómo se implementa? Si hay que hacer migración, también se estudia acá, ¿sí? También. Después hay que probar la mejora, ¿sí? Por eso es que los esquemas de prueba automatizada son muy buenos, porque son rápidos. O sea, si yo tengo un esquema de prueba automatizado, puedo incorporar la mejora, ¿sí? Ajustar el esquema de pruebas y ya probar todo de vuelta. Entonces, no corro el peligro de arreglar una cosa y romper otra que ya había hecho antes, ¿no? O minimizo el riesgo de que pase eso, ¿sí? ¿Está bien? Después tengo que ver cómo se despliega la mejora, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, aplicar una mejora correctamente implica atravesar todas las fases del ciclo de vida con la mejora, ¿sí? Muchas veces ocurre que la presión y la urgencia hace que en vez de atravesar todas las fases, simplemente se modifique el código para que haga alguna cosita, ¿sí? Esto es muy común también. Viene la presión, entonces como hay presión, porque esto tiene que salir rápido, no hay tiempo de trabajar todas las fases, entonces se hace lo que se llama un parche, ¿sí? Cuando no hay tiempo para recorrer todas las fases, ¿sí? Se aplican parches. ¿Qué son los parches? Arreglos rápidos en el código. ¿Sí? Toco acá, toco allá, meto acá, meto allá y implemento rápido eso que me pidieron. ¿Sí? El parche es muy peligroso. Produce envejecimiento en el sistema. ¿Sí? Así como arreglar errores produce madurez, incorporar mejoras produce retroceso en la madurez, aplicar parches produce envejecimiento. ¿Sí? Esto es lo que hace envejecer al sistema. Es como el radical libre, ¿sí? Produce envejecimiento en el sistema. ¿Sí? Lo correcto de hacer si hubo que aplicar un parche es recorrer todas las fases del ciclo de vida para validar la mejora y que no sea parche. O sea, lo que hicimos como parche lo vamos a tirar.
cuando tengamos la mejora buena. Entonces, cuando tengamos la mejora buena, sacamos el parche, ponemos la mejora buena y ahí no producimos retroceso, ¿sí? Ahí no producimos envejecimiento en el sistema. ¿Ah? ¿Sí? Finalmente, después de haber tenido una vida productiva larga y buena, aparece la situación de ocaso en un sistema, ¿sí? Que es cuando se plantea seriamente que el sistema no puede seguir operando, ¿sí? Acá, ¿sí? Hay un tema importante. El ocaso se puede evitar, ¿sí? Para evitar el ocaso, ¿sí? Se puede evitar planteando escrituras parciales, ¿sí? Fíjense, la causa del ocaso es cambio abrupto de la tecnología, cambio abrupto del ambiente, ¿sí? Exceso de parches que hacen el sistema inmantenible. Son las causas comunes del ocaso de un sistema. ¿Qué es el ocaso de un sistema? Es cuando dicen, cuando se toma la decisión de tirarlo y escribirlo de vuelta. ¿Ah? Entonces, si se toma la decisión de reescribir el sistema, debe analizarse la posibilidad de reusar partes del sistema viejo. Por ejemplo, la captura de requerimientos, ¿sí? El análisis, el diseño, etc. Por ejemplo, si la causa de la caída es un cambio abrupto de la tecnología, ¿sí? Sale una tecnología nueva, recontra superadora, entonces por ahí podemos reusar todo el sistema hasta la parte de diseño y cambiamos o replanteamos la implementación, ¿sí? O sea, implementamos el mismo sistema, por ahí tenemos que programar de vuelta, pero toda la parte de arriba ya está reusada y está madura y es importante reusarla, ¿sí? ¿Está bien? Si la causa es un cambio abrupto en el ambiente, es más difícil, ¿sí? Si, por ejemplo, qué sé yo, la empresa cerró, ¿sí? Y bueno, el sistema, ¿dónde va a ir? ¿Está bien? Por ahí se pueden reusar partes para otra cosa, pero bueno, no queda mucho, ¿sí? O sea, o el proceso que este sistema controlaba dejó de existir, y bueno, y ahí ya no hay forma de evitarlo, ¿sí? Ahí se muere el sistema. ¿Ah? El tema del exceso de parches sí se puede evitar. Si uno hace las cosas bien, eso no llega nunca. ¿Está bien? Entonces, se pueden plantear reescrituras parciales y de esa forma no se cae el sistema. No llegamos al ocaso, ¿sí? Del sistema. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entendió bien y si a alguno le queda alguna pregunta. Acá Edwina me dice que sí, muchas gracias, Edwina. ¿Los demás cómo vienen? ¿Llegaron hasta acá o los perdí por el camino? Mariano me dice que sí. ¿Y los demás? Quimei dice que sí. Bien, muchas gracias. Bueno, me alegro que hayamos llegado hasta acá, ¿sí? Porque es todo lo que vamos a ver por el día de hoy, ¿sí? Con Maggie van a hacer práctica de esto, ¿sí? O sea, con Maggie van a agarrar alguna narrativa, o alguna cosa escrita de la que van a tratar de extraer los requerimientos, hacer el análisis del sistema, ¿sí? Los ejercicios van a ser esos. ¿Ah? Así que bueno, por hoy quedamos acá, ¿sí? La clase que viene, a ver cómo venimos. La clase que viene, no tengo los papeles acá. Bueno, por ahí vemos algún ejemplo de esto, o por ahí ya nos metemos, vamos bajando un poquito a la parte de algorítmica, ¿sí? Como introducción a la programación, ¿sí? Lo decidimos el miércoles que viene, ¿sí? Por ahí hacemos algo de algorítmica, un ejemplo de algorítmica y
Después pasamos allá a la primera parte de la programación, ¿sí? Así que bueno, chicos, es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en la clase. Váyanse guardando dudas y preguntas para hacer, porque la próxima clase cuando arranque voy a preguntar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima, Dios mediante. Chao, profe. Chao, gracias.